Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la determinación de humedad por el método de estufa. Como casi todos los análisis que venimos realizando aquí, los realizamos basados en lo que son las reglas ISTA. La regla ISTA está dividido en capítulos, donde cada capítulo es para un análisis en específico. En este caso, la determinación de humedad sería el capítulo 9 de lo que son las reglas ISTA. Para el método de estufa nosotros tenemos unos requerimientos específicos para cada especie. En este caso vamos a hacer el análisis para la especie Brachiaria brisanta, donde tenemos una tabla donde nos indica si es que la especie requiere o no de molienda. Esta especie en particular no requiere molienda. La temperatura, si es que es temperatura alta constante, que sería de 130 grados, o temperatura baja constante, que sería de 105 grados. Y en este caso para Brachiaria tenemos temperatura alta constante y la cantidad de horas para el secado, en este caso en estufa, sería de 1 hora, con una tolerancia de más o menos 3 minutos. El primer paso que seguimos sería la preparación de las muestras en unas cápsulas que tenemos que son preparadas para altas temperaturas, donde el ISTA nos dice que en cápsulas que son de entre 5 a 8 centímetros de diámetro, el peso de las muestras con las que trabajamos sería de 4,5 gramos y una tolerancia de 0,5 gramos. Para otros diámetros tenemos otros pesos para utilizar. El primer paso sería pesar nuestras cápsulas vacías, sin las semillas que vamos a determinar su humedad. Tras el lapso señalado, se compara el peso inicial de la muestra de semillas y el que finalmente logró al concluir esa parte del proceso para, de esta forma, deducir el porcentaje de humedad que exhibía la misma. Es importante señalar que en la estufa, las cápsulas se introducen con las tapas abiertas, mientras que para ser sometidas a los desecadores, estas tienen que encontrarse totalmente cerradas. Algo muy importante también al momento de hacer la determinación de humedad por el método de estufa es que al momento de introducir las muestras, la estufa baja drásticamente la temperatura. Entonces debemos esperar a que la misma fije nuevamente el valor de temperatura requerido por la especie y a partir de ahí contar el tiempo que se necesita para sacarlas nuevamente de la estufa y llevarlas a los desecadores. Emisión de certificados. Todo el proceso del laboratorio de semillas de la CENAVE culmina con la emisión de certificados. Los datos compilados son proveídos a la encargada de confeccionar el certificado de análisis de semillas. Los resultados de los análisis son pasados a la encargada de pasar los datos al certificado de análisis de semillas. Esos datos son procesados y son incorporados al certificado de análisis de semillas. Para el caso, la información que se requiere son los datos del muestreador de semillas, todos los datos correspondientes al lote de semillas y luego los resultados de los análisis, que básicamente para emisión de etiqueta sería el de pureza, otras semillas en número, germinación y humedad.
La soja, cuyo nombre científico es Glycine max, es una especie de la familia de las fabáceas y es cultivada por sus semillas de medio contenido en aceite y alto de proteína. El grano de soja y sus subproductos, como aceite y harina de soja principalmente, se utilizan tanto en la alimentación humana como la del ganado, por lo que se comercializa en todo el mundo. La soja en realidad es una leguminosa que salvó el mundo del hambre. No digo con eso que el mundo no tiene algunas partes hambre, pero fue una gran virtud el hecho de haberse descubierto. En Paraguay se introdujo en 1970 más o menos. En aquella época se sembró pocas áreas, poca superficie, pero al mismo tiempo también los implementos y las máquinas que se utilizaban fueron muy rudimentarias. Fue cosecha sembrada manualmente con una matraca, con una pequeña sembradora manual. Fue también hecho en aquella época la cosecha con segadores, con machete. Se hacían parvas, porque no había silos, no había depósitos, y se resguardaba de las lluvias y del sol y de la germinación en la misma chacra con parvas, una técnica que se inventó por aquí y por Brasil. Finalmente, después más adelante, en la década del 80, ya entraba en la década del 90, vino la gran mecanización, donde se comenzó a sembrar ya mecánicamente y bueno, y también la cosecha se comenzó a hacer en vez de cosechadoras estacionarias que están en un lugar, sino combinadas con cosechadoras automotrices muy eficientes, muy grandes, bueno, y esto se iba evolucionando hasta tener hoy las grandes máquinas cosechadoras combinadas automotrices, y también se tiene y se cuenta hoy con equipos muy sofisticados y electrónicos ya, donde uno siembra con agricultura de precisión, donde uno cosecha, y excelente cómo se evolucionó. La planta de soja varía de crecimiento, hábito y altura. Esta puede crecer desde 20 centímetros hasta 1 metro de altura. Las vainas, tallos y hojas están cubiertas por finos pelos marrones o grises. Las hojas, por su parte, son trifoliadas. Tienen de 3 a 4 prospectos por hoja, y estos son de 6 a 15 centímetros de longitud y de 2 a 7 centímetros de ancho. El fruto que muestra la planta de Glycine max es una vaina que crece en grupos de 3 a 5, y cada vaina tiene 3 a 8 centímetros de longitud. Estudios sobre la planta de soja destacan que las semillas de tan apreciada especie contienen muy altos niveles de proteína, que pueden sufrir desecación y todavía sobrevivir, y además revivir después de la absorción de agua.
La soja se cultiva en Paraguay desde hace más de 40 años, cuando se comenzó a manejar como cultivo alternativo de rotación al trigo. Poco tiempo después se incrementó la cosecha y de manera paulatina se ha convertido en uno de los puntales de la estabilidad económica de nuestro país. Bueno, la soja empezó muy tímidamente en los 70 con una producción ínfima, prácticamente de 60.000 toneladas. Hoy estamos en las 9 millones de toneladas. O sea, el crecimiento exponencial fue impresionante. Si tomamos solamente los últimos 10 años, vemos que la soja se cuadruplicó la producción de soja. Esto se debió no solamente al incremento del área de siembra, sino también, de vuelta como sucedió con el trigo, a programas de investigación agrícola, al uso de la biotecnología, al uso de mejores prácticas agrícolas, al uso de tecnologías importantes para mejoramiento del suelo y cuidado del medio ambiente, como es el tema de la siembra directa. Todos esos factores agronómicos, más el tema de mejoramiento de la logística, apertura de nuevos mercados, ha llevado a que Paraguay sea el cuarto exportador mundial de soja, compitiendo con Estados Unidos, Argentina y Brasil. No obstante el auge que comenzó hace 4 décadas, la soja fue introducida en nuestro país por el doctor en medicina y cirujano Pedro Nicolás Ciancio Sarubi, descendiente de inmigrantes italianos, pero nacido en Caazapá, el 29 de junio de 1892. En la década del 90, en realidad, se logró estabilizar un poco la soja y tuvo un crecimiento sostenible. También dependía mucho de los mercados, porque los mercados también tenían que desarrollarse. Anteriormente la soja no fue reconocido aún como un complemento alimenticio de gran calidad y de gran envergadura, como lo fue a partir de la década del 90, el año del siglo pasado. Así que a partir de ahí eso crece y estamos llegando en este momento a una sostenibilidad. Ahora va creciendo más o menos en función ¿a qué? En función al crecimiento vegetativo de la población mundial y un poco dependiendo de los ingresos que tienen los pueblos. Estoy refiriendo a si la China continental, que es un gran comprador, le va bien, vendemos un poco más de soja. Cuando le va mal, hay una acumulación de stock y los precios se deprimen. Pero también depende un poco de Europa. Europa es un gran demandante también de soja y bueno, depende de su situación económica, financiera, para que las cosas vayan mejor y van mal. Pero en general van bastante bien.